Nos encontramos en la sede de la Universidad Santo Tomás, en la ciudad de Valdivia, para conversar con el antropólogo señor Cristian Carreño. Don Cristian Carreño ha accedido a mostrarnos la metodología que él ha validado para el traspaso de información de orden cualitativo y su transformación en datos cuantitativos que permitan hacer algunos alcances de orden estadístico, y en base a esa estructura él nos va a presentar su trabajo con el cual nosotros pretendemos validar nuestro propio modelo de trabajo. A continuación dejo con ustedes a don Cristian Carreño Barroa, antropólogo. Bien, muy buenas tardes, ¿cierto? Agradezco la invitación que me han hecho para más o menos ponernos de acuerdo, ¿cierto? Cómo funciona este modelo. Seamos como generosos con este modelo, ¿cierto? Este particular invento de cómo lograr cuantificar elementos cualificables. Si bien no hay un gran invento respecto a esto, lo que se ha hecho ha sido materializar lo que es un análisis de discurso y un análisis de contenido y transformarlo en y vaciarlo, ¿cierto?, en una matriz. Básicamente la idea nace con lograr una validación en dos sentidos, que tiene que ver en estricto rigor con la información o los datos cualitativos y cuantitativos. Generar esta validación implica que ambas herramientas, ambos enfoques, logren un punto de encuentro que permita juntar todas las posiciones que existen en un trabajo de investigación. Me refiero a que si existe una hipótesis de trabajo o una hipótesis, ¿cierto?, en un sentido cuantitativo, ambas se puedan encontrar no en los mismos resultados, sino en el mismo carácter de validar los instrumentos, ¿cierto?, de extracción, de recolección de datos y la revisión de información secundaria. La idea de este modelo es que podamos validar con mucha sencillez, por un tema exclusivamente de sumatoria, cualquier argumento, cualquier discurso, cualquier propuesta que aparezca a través de una recolección de datos y que también aparezca en términos escritos, ¿cierto?, en cualquier informe técnico. Primero, este modelo nace con la inquietud de ir valorando indicadores que fueran haciendo mención en el contexto de lo que es un focus group, donde, teniendo en consideración que es una técnica de recolección de datos bastante amplia, hay que lograr disponer de la información que nos están entregando los sujetos a investigar y tratar de ir generando el valor por repetición, ¿cierto?, según las menciones y según el argumento que se va dando en el focus group, que es en este caso. Primero, para ir validando la forma en la cual se va trabajando la construcción de estos indicadores, hay que generar una valoración, ¿ya? Y eso va a depender estrictamente del carácter que le quiera dar el investigador, que en este caso puede ser, por ejemplo, el valor mínimo de 1, o puede ser un valor numérico 2, 3, va a depender estrictamente del criterio del investigador. Ahora, primero, teniendo en consideración que hemos vaciado y hemos transcrito, ¿cierto?, los focus group, las entrevistas semiestructuradas, las hemos transcrito en una matriz. Nosotros vamos a ir analizando en esas matrices cómo se van generando los indicadores de valoración. Por ejemplo, el valor por número de veces mencionado y argumentado. Se va a utilizar el mínimo 1 y el máximo 10 para ir generando una limitante en el contexto de lo que es visualizar automáticamente a nivel de porcentaje. Y aquí se construye más o menos una frecuencia, ¿cierto?, de números unos. Va a ser la vez que en una conversación se mencione el tema que estamos buscando, que estamos investigando, y esa vez que se mencione no solamente se haga citar las palabras en términos generales, sino que se argumente de manera completa la propuesta que se está realizando en términos conceptuales. Ahí yo recién voy a lograr generar un paralelo entre lo mencionado y lo argumentado, que va a ir adquiriendo el valor 1. Si en la primera conversación, por ejemplo, hay 5 actores y esos actores, cada uno de ellos, empieza a generar la explicación completa de un concepto, eso se va a tomar como el valor inicial 1. Y si cada vez que se vayan argumentando, voy adquiriendo nuevos valores. La ventaja está en que, si transcribo los focus group, transcribo las entrevistas, tengo el material en términos audiovisuales. Yo también puedo ir corroborando, ¿cierto?, en qué momento se dijo y en qué momento se argumentó cada uno de estos detalles. Ahora,
el valor dispuesto como inicial al valor de veces mencionado y argumentado. Le voy a entregar una valoración para transformarla en porcentaje, para que sea leíble de manera más sencilla. En este caso, que va a ser 5, que va a ser equivalente al 5%. Esto fue solamente a criterio de la necesidad, ¿cierto?, de lograr una explicación en términos gráficos. Esto se va a explicar de la siguiente forma. Es un máximo dispuesto a contemplar como situación ideal. 50 va a equivaler al 100%. Eso quiere decir que este 5, que equivale al 5%, se va a multiplicar por el número máximo de veces que se va a entregar. Y este va a ser el equivalente, ¿cierto?, a 50, que va a equivaler al 100%, por sumatoria. Aquí se explica el ejemplo. Una vez, como mínimo, va a equivaler al 5%. Por lo tanto, si lo nombro 2 veces, va a equivaler al 10. Y así voy sumando. 3 veces al 15, 4 veces al 20, 5 veces al 25, en fin. Hasta el número de 10 veces, que va a ser el máximo, que va a ser el 50%. ¿Por qué el 50%? Y aquí donde hago la mención por generar un criterio, ¿cierto?, de validación argumental. La mención de este 50% como máximo apela a la condición de no opacar la visualización de otros ejes, que es el contexto de esta investigación, en el contexto integral sobre las actitudes, opiniones y argumentos referidos a la revisión de todos los ejes en el contexto del focus group que se aplicó en esta ocasión. La idea de mantener un 50% es que tengamos la posibilidad de compartir muchísimas opiniones, en el contexto de que se vayan repitiendo tantas veces conceptos y argumentos como posibilidades hayan de que exista una discusión, exista alguna contraargumentación respecto a un concepto dispuesto. No quiere decir que, por ejemplo, se propone el concepto de amistad, y si alguien dice yo no creo en la amistad, no pierde validez ni valoración por ser mencionada como valor inicial, sino que también se va a entender los conceptos por contraste, se van a entender, o por contraposición, se van a entender como un valor argumental sobre las veces de mención y las veces de argumentación. Otro ejemplo, aquí se hace la misma explicación, pero se cambia el criterio. Por ejemplo, valor por el número de veces mencionado y argumentado, mínimo 1, máximo se proporciona según reiteración. Aquí, igual que en el indicador anterior, se va otorgando la valoración de números unos, y se dividirán por el número máximo de reiteraciones por matriz. Esto quiere decir que ya está vaciado. La numeración que yo voy haciendo por las veces que voy escuchando algún argumento, voy escuchando algún detalle, perfecto, esas veces yo lo voy anotando en un cuadernito, en una hoja simple, ¿cierto? Una vez, 2 veces, 3 veces. Después voy a buscar de vuelta, nuevamente escuchado. Ya, esta vez que se mencionó, tiene la argumentación, perfecto. Esta vez que se mencionó, no tiene argumentación, elimino. Y así voy descartando y voy sumando las veces que genero los conceptos claves que me interesa investigar. Se dividirán por el número de veces por materia. Valor dispuesto como inicial al valor de veces mencionado y argumentado. 1 va a ser el equivalente a X%, criterio a considerar según su reiteración. Aquí ya no se considera la valoración del 50%, porque en este caso es la revisión de informes técnicos. Entonces la consideración por contraargumentación no existe. El informe tiene una sola versión, tiene una sola voz con la cual explica los conceptos que quiere trabajar. El máximo dispuesto a contemplar como situación ideal. 10 va a equivaler al 100% del 50% que teníamos en el caso de los focus group. Por sumatoria. Por lo tanto, una vez va a ser equivalente al X%, por lo tanto 2 veces va a ser 2 por X%, donde hay que considerar que la cantidad de reiteraciones no es equivalente en cada revisión de los ejes. Por lo tanto, cambia los porcentajes proporcionalmente, al igual que el total de reiteraciones por matriz dispuesta. ¿Cómo se ve en un ejemplo? Este es el primer ejemplo que podríamos revisar. Bien, esta es la primera matriz donde se está haciendo la revisión para generar una validación en términos cualitativos. El primer estudio, ¿cierto?, diagnósticos comunales, consultoría, en fin, el nombre del estudio, todos los antecedentes, y aquí es donde empieza el análisis en términos cualitativos. En el informe se destaca, ¿cierto?, el punto 7, donde se hace mención al componente social, donde se enuncia el patrimonio cultural comunal.